No hay ni ayuno, ni abstinencias, ni nada. Eso es para la vigilia de la Navidad. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: hermanos, mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque sea señor de todo, mas está bajo la potestad de tutores y curadores hasta el tiempo determinado por su padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos sirviendo a las primeras y más elementales instrucciones que se dieron al mundo. Mas al venir la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo hecho de mujer y sujeto a la ley, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ha enviado Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, esto es, Padre, y así ya ninguno de vosotros es siervo, sino hijo, y siendo hijo es también heredero de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que oían decir de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María su madre: he aquí que éste ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y una espada traspasada tu alma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Y esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche con ayunos y oraciones. Esta pues, sobreviniendo a la misma hora, alababa al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Este Evangelio de hoy, esta misa de hoy, es la misa de la presentación del niño Jesús en el templo, pero después la liturgia, los papas van acomodando, ¿no es cierto?, las fiestas litúrgicas a través de los siglos. Entonces esta misa de hoy se pasó para el 2 de febrero, el día de la Candelaria, pero normalmente hoy es la presentación del niño en el templo. Por eso, después del nacimiento, viene esta presentación, la adoración de los Reyes Magos. En la parte cronológica, cuando se relata este evangelio, los evangelistas narran los hechos históricos sin tener mucha contemplación del tiempo. ¿Por qué? Porque después de la adoración de los magos, ya presentado el niño en el templo, la adoración de los Reyes Magos, van a Egipto 7 años y después recién vuelven a Galilea, cuando Herodes muere y ya un ángel le avisa a San José que puede volver a la tierra, a su tierra, Galilea, porque ya no estaban aquellos que buscaban la muerte del niño. Fíjense entonces en el Evangelio el anciano Simeón, que presenta al niño Dios, al Padre Eterno. Dicen los santos padres, dice San Bernardo, que es el primer ofertorio de la historia, la primera vez que se ofrece a Dios realmente como redención de sus hijos. Entonces esa redención que se va a hacer en la cruz. Sigue diciendo San Bernardo una frase muy bonita: ahora Jesucristo es levantado, ofrecido por primera vez en los brazos del anciano Simeón, pero la redención va a ser ofrecida levantando a Jesucristo en los brazos de la cruz. Este es el comienzo entonces de la redención, ya presentado, digamos así, oficialmente el niño Dios para esta tarea redentora. Y acá la Santísima Virgen María cumple un lugar fundamental. Ella es prácticamente, digamos así, el centro de este Evangelio de hoy, con esas palabras tan graves y de tantos pesos que le da el anciano Simeón. Ha sido, le dice este sacerdote, ha venido a esta tierra para hacer la ruina y contradicción de muchos en Israel. Es un signo de contradicción, le dice sobre Jesucristo nuestro Señor. Y a María Santísima le dice: una espada de dolor atravesará tu alma.
serás atravesada por una espada de dolor. Qué terrible. Ya el anciano Simeón había entendido y había esperado ver al Redentor, tanto así que después acá hay un himno que se reza en completas, rezan todos los días los sacerdotes en el oficio de completas, el último oficio de la noche antes de ir a descansar, antes de empezar a pasar las horas para rezar maitines, donde justamente el anciano Simeón da ese hermoso himno donde le pide a Dios ver al Redentor de Israel y que después de ver al Redentor de Israel lo deje partir en paz. Y ese día se cumple, dice el anciano Simeón. Vio al Redentor de Israel, ya puede morir en paz porque vio al que viene a libertar a su pueblo. Así, hijos míos, entendamos en este Evangelio toda la predicción que hace este anciano sobre Jesucristo nuestro Señor y la corredención de María Santísima. María Santísima corredentora, ofreciendo al niño Dios una espada de dolor atravesará su alma. Todo lo que después viene el modernismo y lo niegan, ella abiertamente. Bergoglio ya no tiene escrúpulos y no tiene vergüenza en decir que María Santísima no es corredentora, que es demasiado para la Virgen. Fíjense cómo tratan en un odio como el enemigo de Dios y de la Iglesia. Lo primero que hace es odiar a su Cristo, que es al Redentor y al centro, a la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, y además a su Santísima Madre. Es propio de aquellos que odian a Dios. Odiar a Jesucristo, su Hijo y enviado, y a la Santísima Virgen María, su Santísima Madre, la perfecta y siempre Virgen María, como dice Nuestra Señora de Guadalupe cuando se presenta, digamos así, ante Juan Diego. Esto hacen los modernistas. No solamente niegan la corredención de María, sino sus prerrogativas. Diciendo, por ejemplo, que las letanías de la Virgen que es como un cariño de un hijo hacia su madre, pero que no son verdaderas esas alabanzas, que son exageradas. Hasta eso llegan a decir. Entonces, ¿cómo nuestro Señor se cumple este Evangelio? A través de toda la historia, signo de contradicción. Signo de contradicción, aún en nosotros mismos Dios, nuestro Señor, es signo de contradicción, aún en nuestros corazones muchas veces Dios es signo de contradicción. ¿Por qué? Porque lo vemos en la lucha que tenemos de la naturaleza y de la gracia. Lo vemos, como dice San Pablo, en ese bien que quiero hacer, pero en esa ley contraria a la ley de mi espíritu que tengo en mi cuerpo, que viendo el bien que quiero hago el mal que no quiero. Sabiendo lo que tengo que hacer con el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de los mandamientos. Ese es el cumplimiento de la ley de Dios. Primero el cumplimiento de los mandamientos y después el de los consejos. Pero sabiendo lo que tengo que hacer, dice San Pablo, tengo esa ley, esa lucha entre mi espíritu y mi cuerpo, entre la naturaleza y la gracia, entre la naturaleza caída y concebida en pecado, inclinada siempre a esos grandes, a ese pulpo de 7 brazos, a esa soberbia que se va en los pecados capitales. Y sin embargo, esa es la contradicción. ¿Cuántas veces en el día nos sentimos esa contradicción? Y si lo sentimos interiormente, ¿cuánto más lo vamos a sentir viéndolo como Jesucristo a través de la historia fue signo de contradicción? ¿Por qué? Porque la persecución de Jesucristo a nivel social, digamos así, no es más que la persecución individual, en grupo. Después se juntan aquellos que están en contra de esa ley divina, en contra de esa presencia de Cristo en el mundo, y bueno, en vez de ser uno el que lo persiguen muchos que tienen el mismo sentir, el mismo odiar, digamos así. En este mismo sentir no es un sentimiento de amor, es un sentimiento de odio. Y vamos viendo a través, desde el momento en que es en el nacimiento de Cristo nuestro Señor, decretada su muerte por Herodes, envidioso y celoso, porque los reyes magos vienen a adorar al rey de Israel, que además que se cree rey, que era un espurio, porque Herodes ni siquiera tenía una sucesión legítima para el trono de Israel. Además era un usurpador, como los modernistas, como eran usurpadores Anás y Caifás también en la sinagoga. Toda la historia se va repitiendo y a partir de ahí vamos viendo a través de los siglos, los 3 primeros siglos, la persecución de los cristianos. La persecución tremenda que se le hizo a los cristianos. Los martirios horribles a los que eran sometidos. ¿Por qué? Porque seguían y habían elegido entonces el seguimiento de Cristo. Porque estaban con aquel que para ellos era un enemigo. ¿Por qué? Porque los iba a sacar de la bestialidad de sus pecados para ponerlos simplemente en el camino de salvación.
17 millones de mártires, yo le digo siempre, 17 millones de mártires conocidos, los 3 primeros siglos de iglesia. Imagínense si no fue un signo de contradicción. ¿Y cómo se manifestaba entonces Jesucristo? A través de la fe de los primeros cristianos. A través de la fe, de esa certeza de lo que se espera, dice San Pablo. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza que está el cielo para nosotros esperándonos. Si cumplimos con los mandamientos, si cumples mi palabra, te prometo la salvación eterna, en virtud de la promesa, la convicción de lo que no se ve, ese cielo que nos espera. Que muchas veces justamente el demonio, sabiendo que tenemos esa lucha por el pecado original entre la naturaleza y la gracia, ¿cuántas veces no nos quiere inclinar la balanza a entregarnos a las cosas del mundo? Porque las vemos, porque las sentimos, porque las escuchamos, porque las gustamos, las tocamos. Entonces eso quiere hacernos más presentes. Esto es lo que tú ves, no, aquello que te están prometiendo, ¿cómo sabes que se va a cumplir? La gran pregunta y la gran duda que pone el demonio en las almas. Y sin embargo ahí viene el acto de fe. Yo creo en lo que Dios me ha prometido, porque además la existencia de Dios no es un cuento. La venida de Jesucristo es el hecho histórico más probado y fundamentado de la historia. Amigos, enemigos, indiferentes, prueban la existencia del Cristo histórico, del nacimiento de Cristo, de la persecución de Herodes, de los reyes magos. Profecías del Antiguo Testamento, profecías paganas, las sibilas paganas, las profetisas que profetizaban en nombre del demonio, pero Dios se sirvió de eso, que también en Roma estaban las profecías del que había de nacer y que iba a libertar al pueblo. ¿Entienden? Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros, que viene en este signo de contradicción. Nosotros no podemos ser los que clavemos las espadas en el corazón de la Santísima Virgen María, porque tenemos la fe. Porque tenemos la certeza de lo que esperamos, porque estamos convencidos de lo que no vemos. Entonces, hijos míos, ahora es buen momento, en estos días que quedan para terminar el año, para empezar a pensar un poco más realmente, ¿no es cierto?, de qué costado estoy. Si estoy en el lado de la contradicción realmente enemiga de Dios, que va a clavar una espada en el corazón de la Virgen, negando realmente no solamente el rol fundamental en la corredención que tiene María Santísima como nuestra Santísima Madre, sino también la presencia de Cristo en el mundo. Y hoy más que nunca en la historia, Dios nuestro Señor es odiado como nadie. Hoy quieren borrar, como dicen cuando profetizaron su muerte Anás y Caifás en la sinagoga, borrarlo del libro de los vivos. Hay un libro muy interesante que se llama El Talmud Desenmascarado, donde pone todas las cosas horripilantes, terribles que se decían de Jesucristo y que dice el judaísmo hasta el día de hoy. Lo querían borrar del libro de los vivos, le tenían tanto odio a este niño, hijos míos, y a este joven que fue creciendo y se hizo un varón pleno a los 33 años, tenían tanto odio a la pureza de vida y a la verdad que predicaba, que lo querían mandar al infierno. Eso es borrarlo del libro de los vivientes. Cuando decían eso en el Antiguo Testamento era porque tenía que estar condenado eternamente en el lago de fuego que no se apagaba. ¿Entienden el odio que lleva el hombre, pobre criatura, menos que un gusano, sin la gracia de Dios? Así que, hijos míos, cuidado con nosotros, porque en nuestros corazones esa misma lucha se manifiesta. La tentación del demonio, cuando uno ve la psicología del pecado, cómo viene el demonio a tentar, cómo está molesto, cómo muchas veces en ciertas tentaciones parece, justamente se llama, una obsesión diabólica. Es decir, ahí está, muere y muere como un cuchillito de palo durante días tentando para hacer caer al alma. Y ahí está el alma correspondiendo a ese llamado, en vez de corresponder a la gracia de Dios, corresponde a la tentación del demonio. Y empieza a convencerse en su inteligencia de que no, realmente no es tan malo esto, sí, pero yo puedo, pero Dios es bueno, pero todas las excusas que pone el pecador antes de ir al pecado. Hay que conocer ese proceso de la psicología del pecado, porque muchas veces por no conocer ese proceso, cómo empieza y cómo termina, con el consentimiento o con el rechazo, nos dejamos vencer fácilmente por el demonio. Y ahí es donde tiene que arrancar y salir la fe del corazón. Yo estoy seguro de lo que espero y además estoy seguro de lo que me espera
si no cumplo la ley de Dios? No solamente estoy seguro de que el cielo está prometido para mí, sino también que sé que hay un infierno eterno si yo transgredo las leyes de Dios. Por eso, hijos míos, vamos a tener mucho cuidado, porque la contradicción también se levanta en nuestros corazones. Y más de una vez nosotros decimos lo que dijeron los judíos cuando Pilato presenta a nuestro Señor flagelado y coronado de espinas: no queremos que reine sobre nosotros. Cuando hablamos de la misa de Cristo Rey, cuando hablamos del Sagrado Corazón, esa guerra la tenemos en el corazón siempre, porque fuimos concebidos en pecado, porque tenemos el pecado original, la llama del pecado adentro nuestro, porque el bautismo sí nos da la gracia, pero no mata esa mala inclinación, contra la cual tenemos que luchar hasta la muerte. Hasta la muerte. Por ejemplo, mire, San Alfonso María Ligorio se estaba muriendo, 83 años. Y tenía unas tentaciones terribles contra la pureza. Un hombre de 83 años gritaba, lo escuchaban sus religiosos, gritaba: María, María, siento en mi carne el fuego de mi juventud. En una de esas viene su hermana, que para consolarlo le agarra la manga de su sotana. Y él le dice: suéltame, no me toques, que todavía estoy vivo. Fíjense lo que es la lucha. Un hombre de 83 años, que además estaba pobrecito ardiendo en tentaciones y pidiendo el socorro de la Virgen, aún así, no me toques que todavía estoy vivo, no despiertes en mí ninguna mala sensación. Pues, hijos míos, si eso hacían los santos, nosotros también lo tenemos que hacer, luchar hasta la muerte para no pecar. Y no dejar que cuando el demonio quiere imponer a Jesucristo en nuestros corazones como un signo de contradicción, no creerle. Piedra angular, dice en otro evangelio: el que tropiece con esa piedra se va a hacer añicos. Que no nos pase, hijos míos, porque nosotros sabemos que hay un cielo que nos espera. Es lo que les digo siempre que enseñamos en el catecismo. Nosotros tenemos el conocimiento pleno de que tenemos un alma que salvar, de que tenemos un cielo que ganar, un infierno que evitar y un Dios a quien amar. Esa es la razón de ser por la cual estamos nosotros en este mundo, nada más que para salvar el alma, para ganar el cielo, para evitar el infierno y para amar a Dios sobre todas las cosas. Para eso Dios nos trajo a este mundo. Entonces, hijos míos, a vivir de esa forma. Esta es una buena época del año, para hacer una buena reflexión, cómo fue el año que pasó, cómo voy a ordenar y orientar cómo el año que empieza. Jesucristo nuestro Señor, desde nacido, ha sido el blanco de todas las flechas del odio del hombre. Si ustedes quieren buscar un blanco donde iban todas las flechas de la maldad humana, en él fue Jesucristo. Pues no seamos nosotros también los que tiremos esas flechas. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos dé un amor profundo por Dios nuestro Señor, por su Santa Madre, por la vida de la gracia, por la virtud, un deseo profundo de santidad, de evitar el pecado, sobre todo además el pecado mortal, aunque nos cueste la vida, aunque nos cuesten lágrimas de sangre, para que correspondamos a esa gracia, para que no seamos nosotros también enemigos de Cristo y que Jesucristo no sea en nosotros un signo de contradicción. Para que así, amando a Dios sobre todas las cosas y llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.